Así que yo le voy a pedir a Mauricio Domínguez. Él es el esposo de Analía y bueno, sirven al Señor en una organización que se llama Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Así que... No, espere. Vamos a hacerlo natural. Cuando yo le diga quién es Mauricio y ustedes irrumpen con un aplauso. Bueno, quería presentarle, está con nosotros de Buenos Aires, está trabajando y sirviendo al Señor en Pilar. Y bueno, Mauricio está casado con Analía y él trabaja para la Cruzada y hoy está acá con nosotros. Puede ser, ahí salió. Así que bueno, vamos a recibir palabra de Dios y vamos a disponernos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque a Mauricio lo estás usando acá en el campamento de adolescentes y los chicos están recibiendo palabra tuya en este momento, Señor. Pero se dio una escapadita para estar con nosotros y traer esta perspectiva que tú quieres hablarnos, Señor, en esta mañana, a cada uno de nosotros. Así que disponemos nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento para escucharte a vos, Señor. Para escucharte a vos y que uses a tu siervo, Señor. Y pedimos una bendición para él, para su ministerio, Señor. Hace mucho que te sirve y entregaron su vida con su esposa, Señor, para servirte a vos. Así que damos gracias por la presencia de él hoy acá con nosotros, Señor, y por lo que tú has traído a través de él. Te lo agradecemos, Señor, y te lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, Mauricio ya se va a terminar de presentar, Gracias. así que... Gracias. Espero que la presentación no haya entrado en la hora y media que me dieron. Sí. No, está bien, no hace falta. Dice 30 minutos nada más acá. Habíamos pactado 40, ¿sí? Así que tienen que agregar 10 minutos en el counter, ¿ok? Bueno, muy buenos días. Qué privilegio para mí poder estar acá con ustedes y compartir de lo que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente, traerles el mensaje a cada uno de ustedes. Y lo que quiero compartir es para que ustedes tengan de esta perspectiva que vamos a hablar, es lo que están recibiendo de parte de Dios los adolescentes en el campamento. Entonces, yo les voy a hablar de lo mismo, nada más que un poco más acotado, lo mismo que Dios está entregándoles a ellos. ¿Por qué? Tengo una perspectiva justamente de lo que es la comunidad cristiana, lo que somos nosotros como iglesia, es que como adultos, como mayores en la congregación, somos responsables de la vida de nuestros adolescentes, de la vida de nuestros jóvenes, de la vida que aquellos que nos van precediendo en el caminar, nosotros vamos adelante de ellos y delante de Dios somos responsables por sus vidas. No es responsabilidad de los líderes de adolescentes que han hecho un trabajo formidable, alabo a Dios por sus vidas, no es porque estén mis sobrinos trabajando en el campamento, el equipo han hecho un lugar precioso para que Dios pueda tocar la vida de los adolescentes y del equipo de servicio allí en el campamento. Entonces, yo quiero dejarles la misma palabra a ustedes para que ustedes tengan algo con qué dialogar con ellos. Cuando se vuelvan a encontrar, cuando se vuelvan a encontrar con ellos el próximo domingo o el próximo evento, ustedes le puedan preguntar algo de lo que Dios hable hoy a tu vida. Y una de las cosas que estoy compartiendo con ellos es que necesitamos utilizar la cabeza. En Romanos 12, 1 y 2 dice, renovaos por la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar, para que se puedan asegurar cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, una de las cosas que están aprendiendo es que ser cristiano no significa que todos tenemos que usar el entendimiento, usar la cabeza. Comprender lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios nos enseña, ¿para qué? Para que eso forme una convicción. La convicción que formemos va a llevarnos a una acción determinada. Entonces, si el pensamiento que dejamos entrar es equivocado, genera una convicción equivocada y por lo tanto tenemos un resultado de una acción equivocada. Y el desafío de anoche fue asegurarnos de que entienden perfectamente lo que significa tener una relación personal con Dios. Entonces, paseamos por la Biblia para entender de que si verdaderamente sos o no sos una hija de Dios. Y empezamos a hablar, o un hijo de Dios, y empezamos a hablar desde la perspectiva de fe. Paseamos por Hebreos 11.1, donde nos da la definición bíblica de fe.
pero la desmenuzamos un poquito porque la definición bíblica se puede a veces o no entender, ¿sí? Cuando dice en la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué significa? Es muy linda, es muy buena la definición, pero ¿cómo la entendemos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo la traemos en un entendimiento en nuestra cabeza para que se forme una convicción y me lleve a acciones de fe? Porque justamente lo que entendamos qué significa la fe va a generar una convicción profunda y me va a llevar a tomar decisiones de fe. Por eso a veces nos cuesta tomar decisiones de fe, porque no entendemos qué es la fe y al no entenderla no se genera la convicción que me mueve a vivir una vida por fe. Y les estoy compartiendo a los chicos y estoy compartiendo con ustedes algo que Dios hizo conmigo allá hace casi unos 32 años. Yo tengo 55 años, no tengo 32, no estoy tan arruinado. Tengo 55, ¿sí? Pero hace 32 años que servimos con mi esposa como misioneros de tiempo completo en la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que ahora se llama CRU. ¿Sí? Lo van a encontrar por ahí en internet o van a escuchar CRU. El nombre ahora es CRU. Ya no es más Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, no es más Alfa y Omega, no es más, es CRU. Entonces, hace 32 años que servimos a CRU. Y acá hay muchos amigos con los que hemos transitado algunos años y hemos servido juntos. Lo veo a don Volar ahí, que nos ayudaba a poder sacar las donaciones cuando nos íbamos para los valles, porque salíamos siempre el 9 de julio, cuando nos cerraban todas las calles y la sede de CRU estaba acá a una cuadra de la plaza de la Casa de Gobierno y no había manera de sacar las donaciones, entonces ahí tenía que venir y poner toda la policía, hacer que salgamos y bueno, y todas esas experiencias de venir a servir al Señor en un proyecto misionero. Por allá atrás está Ramiro Soria, que nos fuimos en el 93 a un proyecto misionero en Cuba, ¿no? Y son todas expresiones de fe, son todas decisiones de fe. Servir al Señor de tiempo completo en la misión es una decisión de fe, pero solo lo pude empezar a practicar cuando entendí en mi cabeza qué significaba la fe. Y lo que está diciendo Hebreos 11:1, y me tengo que fijar el reloj y no cambiaste el counter a 40, ¿eh? Yo hablé de 40 con Pablo. Che, no me roben los 10 minutos, ¿eh? Ok, entonces, entender que lo que dice Hebreos 11:1 es que la certeza de lo que se espera son las promesas de la palabra de Dios. Es lo que Dios dice en su palabra. Un poquito más adelante les voy a mostrar un versículo que ahí está la promesa que es para mí, de parte de Dios, que es de la cual yo me tomo. Es cuando en la gran comisión Jesús le dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas tal cual se los he enseñado. Y después Jesús dice esas palabras que me reconfortan cada día: y estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Se acerca el fin del mundo, porque bueno, eso es de lo que habla el general. Nosotros sabemos que es el nuevo comienzo para nosotros, pero se acerca lo que el común denominador habla del fin del mundo, y yo tengo más paz que antes, porque cuanto más se acerca el fin del mundo, yo tengo la seguridad en mi mente y la convicción en mi corazón de que el Señor está conmigo. Y puedo decir amén, no porque yo tenga esa idea, no porque es una idea mía, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que yo siento, no tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y la palabra de Dios tiene el respaldo de su persona, por eso la certeza de lo que se espera, las promesas, tienen el respaldo de la convicción de lo que no se ve, que es Dios mismo y su carácter. Entonces repasábamos con los chicos cuál era el carácter, cuáles son las cualidades que Dios tiene, que solo Él las posee. Entonces empezaron a nombrar. Y hay uno muy gracioso que dijo omnisciente. Entonces le decimos, bueno, no es un ovni, ¿sí? Es omnisciente, omnipresente. Sabemos esas características de Dios que lo hacen a Él único. Sabemos que Dios es amoroso, sabemos que Dios es misericordioso. Conocemos el carácter de Dios. Y al conocer ese carácter de Dios, al conocer su persona, hace que la promesa cobre relevancia. Esa promesa, estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo,
tiene relevancia e impacta mi mente y genera la convicción porque es palabra del Dios que creó los cielos y la tierra, es palabra del Dios que es todopoderoso, es palabra de Dios que abrió el mar y el pueblo pasó en seco, es palabra de Dios que trae, que es amoroso, es palabra de Dios. Por eso en medio de las dificultades se puede caminar y no es que uno empieza a vivir una vida que nada le afecta. No se trata de eso. Entonces yo le decía a los chicos, miren, no se trata de ustedes, no se trata de nosotros, no se trata de que te sientas bien. Se trata de que Él reciba el reconocimiento de parte nuestra. No se trata de que te sientas cómodo, se trata de Él, no se trata de vos. Se trata de que Él reciba adoración, no se trata de que disfrutes del tiempo, no se trata de que te guste o no te guste la alabanza, se trata de que Él reciba la adoración por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y cuando uno empieza a caminar de esa manera, no es que las cosas no te afectan, las cosas te afectan. En el año 2007, en el año 2003, cuando nos mudamos la primera vez de Mendoza a Buenos Aires, fuimos directamente a La Plata. Ese mismo año recibo la noticia de que mi padre había empezado a enfrentar un cáncer de colon. Junio del 2003. En el 2 de junio del 2007, mi papá fallece de un cáncer de colon. El día anterior, yo me iba desde La Plata, la noche anterior me iba desde La Plata a Buenos Aires a cuidarlo. Yo viajaba sin saber que era la última noche de mi papá. Ese mismo día se acerca mi esposa, que había ido al médico a una consulta, y me dice, mira, me dijo el médico que en 2 semanas me tengo que operar porque vieron el tumor de costado y tiene como 5 centímetros. Y a 2 semanas de la muerte de mi papá por cáncer, la tenía que operar a Ani por cáncer de mamas. Imagínense ese momento en el velorio sin tener el soporte, la convicción de lo que Dios dice en su palabra, y voy a estar con vos hasta el fin del mundo. Entonces el fin del mundo no se trata del hecatombe del que las películas de Hollywood habla. El fin del mundo se trata de alguna situación que vos podés estar atravesando en tu vida. Cuando se produce una situación de crisis emocional, de crisis sentimental, financiera, lo que sea en tu vida, todo lo demás parece que queda de lado y eso es lo más importante. Y así es como reaccionamos. Entonces estaba en el velorio de mi papá y obviamente lloraba, expresaba mi sentimiento por su partida, pero al mismo tiempo pensaba que en 2 semanas tenían que operar de lo mismo a mi esposa por lo que había fallecido mi papá. Yo por momentos decía, Señor, gracias que estoy de tu lado, que estoy con vos, que estás conmigo. Y la vida continúa y Dios te soporta, Dios te lleva, Dios te mantiene atravesando el dolor. Y después situaciones como por ejemplo nosotros vivimos 6 años y medio como misioneros en El Salvador, en Centroamérica. Creo que hoy El Salvador es más conocido por Nayib Bukele, por su presidente, que aparece en todos los videitos de YouTube, ¿sí? Y con su trabajo que está haciendo de limpieza de las pandillas. Pero cuando nosotros estábamos allá, creo que eran muy pocos los que lo conocían y me decían, ahí estamos orando por Ecuador. Y bueno, sí, seguí orando por Ecuador, pero yo estoy en El Salvador. ¿Y dónde está El Salvador? ¿Está cerca de México? No, antes está Guatemala. Es decir, era todo el tiempo estar diciendo dónde estaba El Salvador. Cuando nosotros estábamos ahí, ya habíamos planeado el regreso para diciembre del 2020, me llama por teléfono mi hermano y me dice, che, tuvimos que llevar a mamá al hospital porque se cayó en el fondo y se quebró el brazo. Pleno COVID. La llevan al hospital y le acomodan el brazo, se lo enyesan y demás. Ok, volvió a casa, toda dolorida, toda golpeada la cara. A las 2 semanas fallece, supuestamente por COVID. Septiembre del 2020, estábamos en El Salvador, a poquitos meses de venirnos. Díganme si eso no te moviliza las emociones. A decir a tal punto, Señor, ¿por qué? ¿Qué? Y el Señor otra vez recordándome, no se trata de vos, se trata de mí. Se trata de que sigas caminando por fe para entender quién soy yo para vos. Para que puedas ver lo que yo represento para vos. No se trata de vos.
Y entonces cuando uno se aferra a las promesas, puede vivir una vida sobrenatural. Entonces, bueno, eso fue un poquito lo que hablamos con los chicos. Hoy a la mañana, antes de venir para acá, tuve la primera charla, ya me estoy quedando sin garganta, pero tuvimos la primera charla con los chicos y una de las cosas que hablamos en esta mañana tiene que ver con que la perspectiva del éxito, a ellos no les estoy hablando de la perspectiva del éxito, les estoy hablando de otra cosa, es para ustedes la perspectiva del éxito. La perspectiva del éxito tiene que ver con quién controla tu vida. No solo si Él está, no solo si te aferrás a sus promesas, tiene que ver con quién controla tu vida. Entonces fuimos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 al 15, donde el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice, mira, hay distintas clases de personas, hay 3 clases de personas, menciona en el pasaje. La primera habla del hombre natural, aquel que no ha conocido aún a Jesús y vive su propia vida. Cristo está fuera de la vida de la persona, no hay relación con Dios. Después está el hombre espiritual, aquel que ha recibido a Cristo, que Cristo está en el trono de su vida, el ego está bajo su control y entiende las cosas que son espirituales porque las cosas de la Biblia han de juzgarse espiritualmente. Y después en el capítulo 3, versículos 1 y 3, menciona al hombre carnal. Y dice, el hombre carnal no entiende las cosas que son de Dios porque todavía tiene problemas, tiene disensiones. Y hicimos una lista con palabras un poquito más reconocidas. Decíamos, miren, el hombre carnal decía, miente. El hombre carnal, no estoy hablando del género, no estoy hablando de la creación de Dios. La persona carnal miente, la persona carnal se enoja de nada, la persona carnal, y empezamos a hacer una lista, la persona carnal, el cristiano carnal, mira pornografía, el cristiano carnal es desobediente, el cristiano carnal engaña, el cristiano carnal... Y mientras el cristiano carnal sigue caminando con esas debilidades a cuesta, se sienta en el trono de la vida y toma el control de sus decisiones y hace como un arreglo, o intenta, mejor dicho, hacer un arreglo con Dios, ¿no? Bueno, Señor, vos ocupate de que mi familia esté bien, vos ocupate de que todo funcione, pero las decisiones en el área financiera las tomo yo. Cuando Dios te dice, no, mirá, pero yo quiero que diezmes, quiero que ofrendes, quiero que tus primicias sean dadas para mí. No, Señor, yo lo manejo, pero vos, por favor, cuidá la familia. Dios no negocia su gloria con nadie. No podemos pensar que podemos tener ese estilo de vida y creer que vamos a salir adelante y creer que vamos a poder servir a Dios. De hecho, lo hacemos. De hecho, he servido a Dios en la iglesia en estado de carnalidad. ¿Se puede? Claro que se puede. Porque nos podemos engañar. Yo a ustedes los puedo engañar. Yo a ustedes les puedo hacer creer que yo soy espiritual porque me paro acá adelante y desarrollo la capacidad de comunicar el evangelio y ustedes hasta se pueden asombrar de la memorización de la palabra de Dios y del manejo que se puede tener de una comunicación y hacerles creer que soy espiritual. Pero en verdad estoy viviendo en un estado de carnalidad. Se puede. Porque de hecho lo hacemos. Pero recuerden, les estoy enseñando, Dios les está enseñando a sus adolescentes. No se trata de vos, se trata de Dios. No se trata de que vos tengas la capacidad de engañar, podés engañar por un tiempo, pero llega un momento en donde como hijo de Dios sos confrontado por Él y te dice hasta acá, que fue lo que me pasó en el campamento del año 89. Yo creí que podía vivir y servir y seguir así, con esa doble vida, manteniendo relaciones sexuales con una chica, con otra, disfrutando un montón de cosas y el Señor me dice, no, ya hasta acá. Tenés que entender que hay un recurso para vivir la vida cristiana que es el Espíritu Santo, que hoy recordamos con los chicos, no es un poder, es una persona y es la promesa de Jesucristo, me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo y los va a consolar, los va a guiar para toda buena obra. Para lo que Pedro después escribió en 1 Pedro 2:9 y dice, porque ustedes antes estaban no eran pueblo, ahora son pueblo, porque nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable para que anunciemos las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Esa es la última parte, eso corresponde mañana con los chicos y con eso quiero cerrar el desafío de esta mañana. Pero Dios dijo hasta acá, porque si no entendés que yo quiero estar en el control de tu vida y darte los recursos para que vos puedas tener una perspectiva de éxito en tu vida, no vas a poder llegar a ningún lado. Y me acuerdo que en mi primer campamento del año 89 en Cru, caí de rodillas al Señor y dije, Señor, la verdad que entiendo que te necesito. Yo sé que estás en mi vida porque a los 10 años yo tomé la decisión de que Cristo venga a mi vida. Yo soy cristiano de tercera generación. Y ayer les tiré un chiste a los chicos, pero no lo agarraron, porque vengo de mis abuelos, mis padres, fuimos de generación en degeneración. Porque la parte nuestra degeneramos todo lo que era el cristianismo en la familia. Entonces, uno se acostumbra a vivir como demostrando, pero llega un momento en que te cansás. Y Dios te dice, bueno, ok, ahora este es tu momento. Y aprendí que uno puede caminar en el poder del Espíritu Santo y dejar de vivir una vida que es un tobogán espiritual, que estoy bien, que estoy mal y bueno, y así voy viviendo. Cuando volvía de los campamentos, de los retiros o de algún evento especial o alguna predicación desafiante, estaba allá arriba, ¿no? Entonces el lunes me compraba un cuaderno, una lapicera nueva y era el cuaderno del devocional y casi que eran como artículos santos para mi tiempo con el Señor y anotaba los versículos y tenía unos 15, 20 minutos en oración y así iba, ¿no? El tercer día, el cuarto día, ya el quinto día no sabía dónde había dejado la lapicera santa y entonces ya el cuaderno no había ninguna anotación. A la otra semana ya no existía el cuaderno porque lo había usado para anotar, para hacer las compras y ya el cuaderno ya había dejado de ser santo porque se utilizó para un fin que no era estar con Dios. Y otra vez empezar a experimentar la derrota espiritual, otra vez vencido por la mentira, vencido por el pecado. Uno se cansa de vivir así. Entonces Dios te dice, ok, tenés que recordar que hay una promesa. Pero esa promesa necesita tener el control total de tu vida. La perspectiva del éxito se basa en el control total de tu vida de parte de Dios. No hay éxito. No hay perspectiva de éxito sin el control total de la perspectiva de Dios. ¿A qué me refiero con el control total? Me refiero a la llenura del Espíritu Santo. Me refiero a caminar en santidad. Y no se trata de una expresión mística, no se trata de expresiones humanas, que yo no las niego, no las discuto, pero no se trata de caerse, no se trata y ojo, no estoy diciendo de que Dios no lo pueda hacer. ¿Está bien? Porque estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de manifestaciones. Yo les estoy hablando de decisión, de decidir que el Espíritu Santo controle tu vida. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una decisión, arrepentirte y confesar tus pecados a Dios para que el Espíritu Santo pueda venir a habitar una vida limpia de pecado. Mejor dicho, a controlar una vida limpia de pecado. Pero en esto del arrepentimiento no hay que confundirlo con el remordimiento. Muchas veces he confesado a Dios, Señor, yo me siento mal porque hago esto, ¿no? Porque miento, porque etcétera. Podemos hacer el listado. La expresión es, Señor, yo te confieso porque me siento mal. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es, Señor, yo confieso que con mi acción te desobedecí. Yo confieso que con mi mentira te ofendí. Yo confieso que empecé a desobedecerte y te ofendí. Eso es arrepentimiento. Restablecer el daño que hemos causado en nuestra relación con Dios. Reconocer que hemos estado controlando nuestra propia vida en esa área. Y pedirle perdón porque dice en 1 Juan 1:9 hay una promesa que dice que si confesamos, ¿cuál es la promesa? Que está en base a su característica, que dice Él es fiel y justo. Menciona una característica de Dios, como dice en Hebreos 11:1.
la convicción de lo que no se ve. Dice Pedro, miren, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda maldad. La promesa es que si confesamos, Él nos limpia. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. Nosotros somos injustos con nosotros. Y como somos injustos y nos condenamos y decimos, ¿cómo voy a hacer esto si yo hago tal cosa, hago esto, tengo estos pensamientos, tengo esta actitud? Y somos injustos con nosotros mismos. Y hasta llegamos a pensar, no, esto Dios no me lo va a perdonar. Pero 1 Juan 1:9 dice que si te arrepentís, si confesás, Él que es fiel y justo, que te ama, te limpia de todo pecado. Y estás listo para permitir que el Espíritu Santo se siente en el trono de tu vida y caminar en santidad. Y entonces, ¿qué cambios empezaron a suceder? Señor, ¿qué tengo que hacer con esto? Y empecé a entender que todo lo que yo poseía en mi presente y en mi futuro, porque como seres humanos a veces hasta poseemos el futuro. Yo voy a hacer y tal cosa y trabajo para eso. Ese fue el desafío más grande, fue entregarlo a Dios y decirle, Señor, esto es tuyo. ¿Para qué? Porque lo que se venía después eran desafíos más grandes. Era el desafío de decir, mis hijos son tuyos, mis hijos no me pertenecen, mis hijos son de Dios. Y yo tengo que cuidarlos, tengo que guiarlos, tengo que sostenerlos, porque son de Dios, no son míos. Por lo tanto, el amor hacia mi hijo tiene que ser tan genuino porque es de Dios, no es mío. Porque mi vida no me pertenece, tu vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Y tenés que hacer lo que Dios quiere que hagas. El llamado a servirle de tiempo completo ha sido la primera confrontación que tuve en el 89, fue aprender a dejarle el control de mi vida a Dios y caminar en santidad. Y en el año 90 Dios me estaba llamando a servir de tiempo completo, a dejar el negocio de la óptica. Yo soy óptico técnico de profesión, soy fotógrafo, estudié fotografía, hacía fotografía publicitaria. Y ya habíamos armado el estudio, ya el negocio estaba caminando y a nosotros nos agarró el año 89. Para los que saben, el año 89 es recordar un momento triste también de la Argentina, ¿no? La hiperinflación con Alfonsín y una de las cosas que valían como ahora, un precio a una hora, otro precio a otra hora. Entonces, tener un comercio, un negocio, hacer caminar un negocio en esa época fue bastante difícil. Sin embargo, todo el año 89 que yo había experimentado esa renovación espiritual de parte de Dios en mi vida, el negocio había empezado a caminar bien. Empezábamos a tener más clientes. Ya empresas habían empezado a pedirme trabajos para hacer la fotografía de sus materiales. Y en un momento Dios me dice, bueno, ok, pero eso no es lo que quiero para vos. Yo te quiero usar en la misión, en las misiones. Y cuando hablamos de misiones, asociamos el servicio en la misión con la pobreza. Asociamos el servicio en la misión con no tener un montón de cosas, con ser un abnegado a decir, no vas a poder tener todo lo que deseabas tener. Y no hay pensamiento más equivocado que ese. Si yo pudiera hacerles un desafío en esta mañana, es que si Dios en algún momento te llamó para servir, reveas esa decisión. A servir en una misión. Pero en esta mañana, que va a ser la última parte del mensaje, todavía no llega la frase y con esto termino. Así que aguanten un poquito más. Porque esa es la frase que relaja al auditorio y que predispone a seguir escuchando un poquito más. Y para terminar, dice el predicador, entonces yo ya ahí retomo, pero no, esa frase todavía no llega. ¿Sí? Voy a terminar el mensaje con este desafío que tiene que ver con recordar que nuestra perspectiva del éxito está en hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y de acuerdo a cómo vos respondas a ese desafío de Dios, va a ser tu éxito o fracaso. Pero no es el tuyo, no es el mío, porque no depende de nosotros. ¿De quién depende? De Dios. Entonces va a ser el éxito o el fracaso de la misión de Dios. Y uno puede decir, no, para, ¿qué estás diciendo?
Yo creo que el pastor Sergio Volar dice, che, ¿qué le está enseñando a mi congregación? ¿Cómo que el fracaso de la misión de Dios? Sí. Nosotros podemos hacer fracasar la misión de Dios. Porque cuando nosotros no llevamos a Cristo al lugar donde estamos haciendo fracasar la misión de Dios. Ahora vamos a ver un par de capítulos de la palabra de Dios en donde vamos a ver cómo algunos con una perspectiva equivocada causaron una sensación, unas emociones fuertes en algunas personas que las llevaron a pensar en que lo que Dios había mandado hacer no se podía hacer. Es como cuando nosotros pensamos, cuando Dios nos pone y nos dice, yo quiero que lleves a Cristo a este lugar, y lo primero que vos pensás, no, en este ambiente no se puede llevar a Cristo. Y cuando sos comerciante, cuando estás en un comercio, tu cabeza está pensando en cómo hacer más clientes, cómo poder atender mejor. No estás pensando como hijo de Dios, a ver cuántos clientes van a entrar para poder compartirles el evangelio. No estás pensando de esa manera, no tenés esa perspectiva. Pero cuando después de pensarlo y demás, dije, ok, si voy a tener más logros como hijos de Dios tomando esta decisión, hice la prueba. ¿Qué podía perder? No podía perder nada. Y el primer cliente que recibió a Cristo fue con la estrategia de la fotocopiadora. Teníamos una fotocopiadora en el negocio. Entonces, había maneras de hacerlo más rápido o maneras de hacerlo más despacio. Entonces, opté por la segunda opción. Puse la máquina en el modo en que el rodillo de fijación se demoraba un poquito más. Se obtiene una mejor calidad de fotocopia. Bueno, no sé si será ahora así. En esa época las máquinas trabajaban así. Y entonces me daba más tiempo de poder iniciar una conversación espiritual con el cliente. Y cuando venía alguno con un libro, dije, este se va con Cristo en el corazón o no le imprimo el libro, ¿sí? Y uno empieza a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezás a entender que Dios quiere usar tu vida, se generan convicciones de que las personas necesitan a Cristo y tus acciones son diferentes. Y esto es lo que le vas a tener que ayudar y bendecir a la vida de tus adolescentes. Hoy les dije, no confrontes, no vayas al choque con los adultos. No sé si todos tienen una conformación familiar, si todos tienen a su mamá o su papá, o si ven con eso. Entonces, no vayas a la confrontación con el adulto. Tenés que tratar de entenderlo, vos tenés que tratar de entenderlo. Así que una buena para ustedes, ¿sí? Ahora ustedes traten de entenderlos a ellos, sean empáticos con ellos, con lo que ellos están atravesando. Y acompáñenlos en este proceso de entender que Cristo quiere el control de sus vidas por medio del Espíritu Santo. Y oren para que sus adolescentes, los adolescentes de Calle Córdoba, sean adolescentes llenos del Espíritu Santo y puedan servir a Dios. Entonces, vamos a ver el mayor desafío, ¿sí? Me dijeron, vas a tener un monitor adelante para que no mires la pared. ¿Qué fue lo primero que hice? Mira la pared. Ok. Así somos. ¿Se dan cuenta que así somos? Bien, entonces, dice, lleva el evangelio a todas las personas del mundo, haz discípulos en todas las naciones. No hay causa más importante, no hay inversión más significativa que podamos hacer en esta vida. Cristo no nos comisionó a cristianizar a todas las naciones, nos llamó a ser discípulos. Cristo también nos dio lo necesario, ¿para qué? Para el éxito, ¿sí? Y vamos a buscar en la palabra de Dios, porque a veces tenemos la sensación de que si no abrimos la Biblia, no ha sido un mensaje bíblico. Entonces vamos, para los que creen eso, voy a ser empático y vamos a abrir la palabra de Dios. Pero hemos caminado en toda la palabra de Dios. Pero vamos a buscar dos pasajes. Son dos capítulos, no voy a leer los dos capítulos, solo me voy a referir a algunos versículos, que están en Números capítulo 13 y capítulo 14. En ese libro de Números, les hago un paréntesis. Ustedes saben que el libro de Números no se llama Números porque el que lo escribió era un contador. No, Germán, no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? No sé, tendría que investigar un poquito más por qué le pusieron números, porque en realidad los 5 primeros libros de la Biblia llevan el nombre de la primera letra en hebreo de la escritura, ¿sí?
Y en este libro de Números, la Escritura dice en el desierto y empieza a relatar todo lo que sucedió en el desierto. Así que quizás una información extra, el libro de Números, para que le agarres un poquito de cariño, porque Números es un libro como que, números, ¿no? Es decir, humanamente hablando, los números no son atractivos. Entonces, para que el libro de Números te sea un poquito más atractivo en la mente, tenés que entender que debería llamarse En el desierto, porque ahí relata muchas circunstancias que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Y nosotros atravesamos desiertos. Entonces es muy importante saber qué es lo que vivió el pueblo, cómo reaccionó el pueblo, porque es algo que yo puedo usarlo como parámetro para poder reaccionar. Porque nosotros somos el reflejo de la historia del pueblo de Israel, somos el Israel adoptado, y Dios nos trata de la misma manera, no nos trata de manera diferente. ¿Sí? Entonces, en el capítulo número 13 de En el desierto, empieza a hablar de una situación que estaba sucediendo antes de entrar a la tierra prometida, que es la misión de los 12 espías. ¿Sí? Entonces, el versículo 1 del capítulo 13 dice: entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Y Moisés los envió, versículo 3, desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Dios le dice a Moisés: tenés que hacer esto, enviar a las personas. Miren, no hay tarea más desafiante que enviar a personas a hacer algo. Si no, pensá en vos recibiendo una llamada del líder: mirá, te necesito que seas parte de un equipo. Primero empezás a pensar en toda tu agenda, en todo lo que vos tenés, en que ya estás metido en otras cosas, y por ahí la respuesta es un desafío muy grande. Y Moisés acepta ese desafío y empieza a formar un equipo. Si ustedes leen después los 2 capítulos enteros, se van a dar cuenta el proceso que eligió Moisés para escoger a los 12. En el versículo 17 dice: cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: suban allá al Negev, después suban a la región montañosa, vean cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte, lo débil, si son pocos, si son muchos. Y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o fortificadas. Y sigue el listado de lo que los mandó a observar. Es decir, era una comisión muy específica. ¿Está bien? No era algo general. No era: che, miren, vayan y vean, ¿no? Fíjense si hay algún... Bueno, fíjense lo que ustedes quieran, después vienen y me dicen. No. Fue una comisión especial. Sigue el relato y en el versículo 27 ya estaban de vuelta. Ya habían regresado los 12 espías. Y dice: y le contaron a Moisés y les dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es fruto de ella. Una buena noticia. Solo que, acá empieza a cambiar la información. Cuando vivíamos en El Salvador, me enseñaron algo. Me dice: mira, cuando estés con alguno de tus compañeros de misión que están a tu cargo y te empiecen a decir una frase que inicie con el fíjese que, ¿no? Sabes que todo lo que viene atrás es negativo. Entonces, ellos utilizan esa expresión para comunicarse y me decían: mire, don Mauricio, porque allá te hablan de don, no sé si en Guatemala también, pero mire, don Mauricio, fíjese que tú, yo ya me preparaba para que todo lo que venía atrás del fíjese era negativo, ¿sí? O no voy a decir que era mentira, porque es una palabra muy fuerte, pero por ahí era una historia medio inventada. Entonces dice: solo que es fuerte el pueblo que habita en esa tierra, y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Además, allá vimos descendientes de Anac. Después estudien qué quiere decir con los descendientes de Anac. Es muy interesante. No me voy a meter ahí porque estoy en rojo, como parece la cuenta del banco ya. Están rojos los números. Ok, me quedan unos minutos nada más. Entonces,
Dice, Amalek que habita en la tierra en Negev y los hititas y los jebuseos, etc. Y dice, no, son todos enormes, son todos gigantes. Eso era un poquitito la idea de la tierra de Anak, que eran personas fuertes. Y entonces dice, Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido le dijeron, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Una perspectiva de la misión que les habían dado para hacer. Y yo acá me atrevía a pensar un poquitito más fuera de lo que relata el pasaje y decir, ¿y quién te pidió un análisis crítico? ¿Quién te pidió emoción? Solo tenías que decir, son grandes, son fuertes, son fortificadas, son aldeas. No tenías que decir, no podemos, no vamos a poder ir contra ellos. ¿Por qué? Porque dice el relato que eso desanimó al pueblo. Eso desanimó al resto. Cuando nosotros esperamos un informe de alguien que mandamos a hacer algo, si el informe es negativo y no lo hacemos. Entonces sigue en el capítulo 14, sigue el relato en el versículo 6 y dice, y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían subido a reconocer la tierra, rasgaron sus vestidos. Tuvieron como una expresión de molestia, de dolor, de inconformidad, de decir, y estos otros no, y dijeron, y rasgaron sus vestidos. Y dice, y hablaron a toda la congregación de Israel y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una buena tierra en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Esa perspectiva, esa expresión de Josué, que ustedes saben que va a ser el que después va a guiar al pueblo a la tierra prometida, va a ser el que va a cruzar el Jordán y va a llevar al pueblo a la tierra prometida, dijo estas palabras. Sí, es una tierra grande, fuerte, en la que fluye leche y miel, pero no tengan miedo. Recuerden, ¿quién está con nosotros? Dios. Solo que dijo, usó una expresión que es propia de nuestra vida de adolescente. No se rebelen contra Dios. Y nosotros como adultos, los que estamos acá, guardamos ese resabio adolescente y nos rebelamos contra Dios. ¿Sí? Y nos rebelamos contra Él. Si pasamos a la próxima placa, dice que su mensaje que nos fue encomendado a nosotros fue el mayor desafío jamás dado por la persona más grande que jamás haya vivido, nuestro Señor Jesucristo, el mayor poder que jamás hayamos visto, el Espíritu Santo, y la mayor promesa jamás hecha, estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. El mayor desafío, ¿cuál es? El ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando se refería a las naciones, y ahora sí con esto termino, cuando se refería a las naciones, no tenés que usar el concepto que hoy tenemos de naciones y pensar en el globo terráqueo como está dividido, sino que estaba hablando de las etnias, de las naciones que estaban representadas en ese sector de la tierra. Todavía no era conocido el mundo como se conoce actualmente, pero eran consideradas naciones. La nación del Eteo, del Jebuseo, etcétera, etcétera. Que hoy lo podemos dividir en los sectores donde nosotros trabajamos. Podés llevarlo a la nación de los comerciantes,
podés llevarlo a la nación de los políticos, podés llevarlo a la nación de las amas de casa, podés llevarlo a la nación de los universitarios, podés mencionar cada estrato en la que se divide nuestra ciudad como una nación. Y Dios te dice, yo te estoy llamando y te estoy enviando para que reconozcas la tierra donde estás trabajando, estudiando, sirviendo, donde vivís, para que lleves mi mensaje. Y para que no te rebeles contra Dios y tomes la decisión de ir y hacer discípulos. Este es el desafío que van a recibir sus adolescentes de parte de Dios mañana. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos pensar como Josué. Vamos a tener éxito porque el Señor está con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos solamente para concentrarnos con Dios. Yo le decía a los chicos hoy a la mañana, miren, cerrar los ojos no te hace más santo, ¿sí? No hace mejor la oración, pero sí nos permite concentrarnos con Dios. Y quiero animarte en esta mañana que hables al Señor y le digas, Señor, yo no quiero rebelarme contra ti, contra tu llamado, contra lo que me has pedido hacer. Y expresarle con tus palabras, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte. Lléname de tu Espíritu Santo como prometiste que lo harías. Yo lo recibo en fe. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias porque el estar en tu casa, Señor, es precioso y expresamos lo mismo que el salmista, es mejor que estar, Señor, 1000 días afuera de ella. Señor, gracias porque hoy también se cumple la promesa de cuando estamos 2 o 3 reunidos, tú derramas en ese lugar bendición y vida eterna. Y eso lo creemos y lo tomamos para nosotros, Señor, porque es tu palabra.